Muy bien, gracias. Y hablando de esto, el doctor Hugo López-Gatell. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, estimado Joaquín, muy buenas tardes. Con gusto saludarte. Oye, dime, ¿por qué usaste por primera vez el cubrebocas, este verde? Además, bonito, es mi color favorito, la otra tarde en San Luis. ¿Y por qué antes no? Lo he usado. Aprovecho la oportunidad que me das de la entrevista para aclarar lo que en su momento la gente se inquietó de que yo no usaba los cubrebocas en los aviones y no respetaba los protocolos. Como ya platicamos, eso desde luego fue una confusión. Siempre uso los cubrebocas, sigo los protocolos donde se necesitan usar y efectivamente me lo quité los pocos minutos que están permitidos para beber agua. Sobre el cubrebocas que usé en San Luis, cuando estaba acompañándome, y es un privilegio que así haya ocurrido, el gobernador Juan Manuel Carrera, en la conferencia de prensa, periódicamente lo utilizo en las conferencias de prensa para que la población sepa que el cubrebocas es una medida auxiliar de prevención que complementa las otras medidas, como el lavado de manos, la sana distancia, el quedarse en casa, el proteger el estornudo, y que particularmente en los espacios cerrados es útil usar el cubrebocas. Bien. Oye, ¿no le podría recomendar al presidente? Porque el presidente dijo que porque tú le has dicho que no lo use. ¿No le podría recomendar al presidente que sí lo use? Él lo usa. Él, de hecho, también cuando viaja en avión, cuando está en los aviones, sí, pero... Sí, y hay otros espacios cerrados donde no se puede conservar la sana distancia. Él también usa en las conferencias matutinas, como hemos platicado varias veces al público, hay una distancia suficientemente clara entre el grupo de reporteros y reporteras y la tribuna donde expone el presidente o exponemos sus invitados, y ahí no es estrictamente indispensable. Pero él lo usa y tiene claridad de en qué situaciones es particularmente útil. Por ejemplo, en la foto de la Conagua, ahí en San Luis Potosí, pues prácticamente todos traían, menos el presidente, los secretarios de Marina, Defensa, el gobernador de Hidalgo, no sé por qué, y Sí, el de Veracruz tampoco. exacto, había como 12 o 15 personas que no lo estaban utilizando, otros sí. En general lo que hemos dicho es importante que el cubrebocas o cualquier otra medida de prevención no se convierta en un asunto de un poco como si fuera una bandera. En el discurso público, no solo en México, sino en otros países, se ha intentado marcar fronteras políticas a partir del uso o no uso de cubrebocas. ¿Cómo? Cuando no es una medida... ¿Cómo fronteras políticas? Bueno, podemos poner el caso de Estados Unidos, donde esto ha sido ampliamente comentado. Hubo un momento en donde el presidente de los Estados Unidos de América no usaba cubrebocas y varios de los gobiernos estatales en Estados Unidos de simpatía demócrata hacían un énfasis muy claro, mostrándose como distintos al presidente de los Estados Unidos respecto al uso del cubrebocas. Varios medios de información en México quisieron llevar esa misma narrativa a México, tratando de poner al presidente López Obrador en la misma grupo que el presidente de Estados Unidos o el de Brasil. Muy pronto esto quedó claro que era una intención política de hacer agrupaciones que no tenían un sentido, ¿no? Entonces, ese uso político de los instrumentos técnicos de la prevención, hemos dicho, corresponde en el caso del periodismo, y lo decimos con respeto para la actividad periodística o para medios en particular, pues con la intención de posicionar una agenda que no corresponde a lo técnico. Volvemos a hacer un llamado respetuosísimo. Sí, yo no veo imponer una agenda política con el tema del cubrebocas. Aquí entre tú y yo con la confianza de siempre, ¿sí? Sí, Joaquín, pero mira, lo que sabemos muy bien, si tú lees y tú eres desde luego ampliamente experto e indudablemente mucho más experto que lo que podría ser yo, cuando uno lee la narrativa de ciertos medios donde todo lo ven en el lado oscuro, en el lado negro, y no tienen matices y además tienen unas enormes pifias respecto al conocimiento técnico que se ha enunciado 1, 2, 3, 50, 40 veces, pues uno ve claramente una indisposición a contribuir a que la sociedad tenga información que le sea útil. Esto lo puedo decir aquí porque lo he dicho públicamente en las conferencias vespertinas. Hemos invitado a que si tienen dudas sobre lo técnico, que los volvemos a explicar con mucho gusto. Y he reconocido yo, tanto
medios, como reporteras y reporteros, como columnistas, que existe capacidad intelectual, desde luego es gente pensante, gente preparada. Es sorprendente que parecieran resistirse deliberadamente a entender mensajes sobre el carácter técnico de la epidemia. Bueno, ahora, yo creo que independientemente de una posición oscura o política, hay veces que es muy difícil entender, por ejemplo, cuando el otro día decías, Hugo, lo veías muy optimista cuando estábamos por los 55,000 muertos. Entonces yo decía, y lo dije aquí, ¿sí? Yo no alcanzo a entender el optimismo. ¿Dónde está el panorama muy optimista, Hugo? Querido Joaquín, yo nunca podría pensar que el hecho de que existan muertes por cualquier causa es motivo de optimismo. Jamás he dicho Por supuesto, ni lo es lo diré. que yo dije. Exacto. Entonces, lo que sí puedo decir con claridad, como lo he dicho en innumerables ocasiones, es que si bien es lamentable que ocurra 60,000 o una muerte por cualquier causa, en este caso por una pandemia, por un fenómeno que ha afectado a toda la humanidad, un fenómeno natural que además ocurre periódicamente a la humanidad, pero de todos modos en términos humanos es muy lamentable, como precisamente comentábamos tú y yo en esa entrevista más reciente que me hiciste. Lo que sí podemos es reconocer cómo en el proceso de la epidemia, en el caso de México, tenemos señales que han sido positivas, y una de ellas ocurrió desde el inicio, que fue la posibilidad de establecer una estrategia de contención y de mitigación que nos ha permitido tener la disponibilidad de atención hospitalaria en todo momento. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque contrasta con lo que lamentablemente sufrieron muchos de los países que tuvieron la mala experiencia de tener la epidemia tempranamente y que les tomó un tanto por sorpresa, se les rebasaron los hospitales y una parte sustancial de la mortalidad ocurrió porque se rebasaron esos hospitales. Entonces, eso indudablemente es un aspecto positivo, no contrarresta el dolor que causa el sufrimiento humano, la muerte, pero entonces, y justo lo relaciono con lo que estamos conversando, como la narrativa que algunos medios de comunicación parecieran obstinados en tener, se centra en hacer una falsa controversia o un falso contraste entre los aspectos indudablemente lamentables de una epidemia, de un fenómeno natural masivo, con los elementos positivos de la capacidad de respuesta que ha tenido México como país. Los que son dos vertientes, entiendo. En todo momento ha habido disposición de camas y de camas con respirador, ¿no? Hoy es un mundo muy diferente. Por ejemplo, a principios de marzo, la gente que iba al hospital se moría. Sí. Hoy no sé cuál sea el porcentaje de gente que va al hospital y no se muere, porque esos datos no los tengo. Pero lo que sí es un hecho es que hemos llegado a un terreno en donde tú predijiste que en el caso de llegar a los 60,000 muertos sería muy catastrófico. O sea, estaríamos en el terreno de lo catastrófico y el fin de semana triste, dolorosa y lamentablemente vamos a llegar a esa cifra y entrar a ese terreno de lo catastrófico. Sí, qué bueno que también tocas ese punto porque nos vuelve a ilustrar cómo la narrativa, el mensaje que deliberadamente transmiten los mismos medios, los mismos grupos sociales. Sí, es que es importantísimo el contexto, estimado Joaquín. Cuando las cosas se sacan de contexto, se editan los videos, se editan selectivamente las comunicaciones para distorsionar la información. Insisto, y siempre he reconocido que no es tu práctica como periodista profesional que eres, pero se van construyendo oleadas desinformativas con mensajes orquestados, mensajes fabricados. Lo explico de manera consistente una vez más. Cualquier cantidad de muertes es catastrófica. Uno podría decir una muerte es catastrófica, dos son más que una y así sucesivamente. 60,000, desde luego, es muy, muy lamentable. Cuando usé la expresión, y está grabado en una de las conferencias vespertinas, y si alguien tiene la curiosidad la podría ver completa, cuando dije esa expresión en un escenario muy, de hecho, yo le agrego para quien no se acuerde. Sí, yo lo comenté. Dijiste, sí, muy catastrófico. Claro, claro. Por dos razones fundamentales. La primera, porque siempre es doloroso que haya muertes y espero que
las personas que están obsesionadas con este señalamiento no pierdan de vista que son personas las que están detrás de esos números, y más que el alarmismo, nos recuerda a ti y a mí que somos lo vivimos cuando existía aquel periódico Alarma, el alarmismo que le quieren poner con el número deshumaniza el dolor humano. Y deshumaniza el dolor humano porque el énfasis está en el número, en el volumen, no en las lamentables pérdidas de vidas y de familias que se han quedado enlutadas. Entonces, siempre es catastrófico tener una o más muertes. Por eso fue el señalamiento. Segundo, y este es un elemento importante de considerar, el contexto cuando dije eso y me hicieron la pregunta que precipitó ese comentario, fueron los escenarios de la velocidad de ocurrencia de la epidemia. Y en el escenario inicial teníamos justamente la experiencia de lo que había vivido los países europeos que tuvieron epidemias explosivas. Entonces lo catastrófico consiste por un lado en que mueran personas, independientemente del número, y obviamente entre más es más triste y más catastrófico. Pero lo segundo, de que si la epidemia ocurriera a tal velocidad que tuviéramos lo correspondiente a que el resultado sean 60,000 muertes en un corto periodo de tiempo, una parte importante de esas muertes hubieran sido, que no ha sido el caso afortunadamente porque logramos una muy efectiva mitigación, hubieran sido en buena medida porque se saturaran los hospitales. Esto, sacado de contexto, un video deliberadamente editado, un grupo de protagonistas de la opinión pública en ciertos medios impresos, radiofónicos, televisivos, redes sociales, que siempre son los mismos, son los que son esta pequeña burbuja de ciertos sectores sociales que ¿Y quiénes son ellos, Hugo, ya para...? Mira, te puedo poner un ejemplo claro, porque ayer me lo preguntaron y lo expresé. Ayer me preguntaban sobre las opiniones del presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial hizo un señalamiento que insisto en expresar mi absoluto respeto a sus opiniones y a la libertad de expresión que goza México, que él decía que el gobierno está empeñado en llevar el tema hacia las desastrosas epidemias de enfermedad crónica causadas por los productos industrializados, incluidos los refrescos, porque queremos distraer la atención sobre la mortalidad. Cuando nosotros hablamos de ambas cosas, pero nadie podría desconocer la experiencia y evidencia científica de más de 20 o 30 años que han demostrado la relación de la epidemia de obesidad, sobrepeso, diabetes, cánceres, etcétera, enfermedades de hígado, que son las primeras 4 causas de muerte en México, con el consumo excesivo de refrescos, con el consumo excesivo de productos industrializados, ultraprocesados, que no son nutritivos y tienen un gran contenido de calorías, sal y grasas. Entonces, cuando uno ve y analiza los distintos medios de difusión que están asociados a esos intereses empresariales, uno puede ver cómo se sincroniza la narrativa de desvirtuar lo que se expresa para distraer la atención de ese grave problema de salud pública. A ver, Hugo, viene ahora, entramos en la temporada ahora en octubre, de octubre a abril, ¿no? Correcto. Una temporada difícil. Entonces, ¿tú cómo ves que se van a encontrar? Me parece a mí que es el mismo fenómeno que se presenta cuando un ciclón, un huracán en el Pacífico se acerca con otro, que el daño se multiplica. Es correcto. Esa es una preocupación que tenemos en general en el mundo, las comunidades de salud públicas, desde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, las distintas oficinas de salud pública de los países, en nuestro caso la Secretaría de Salud, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, etcétera. Y es una predicción hasta cierto punto muy incierta, en la medida que no existe ningún instrumento. Lo que no se conoce, no se conoce el COVID. Eso mismo. Ahora, suponiendo que COVID, dado su mecanismo de transmisión, que es por la vía respiratoria, a partir de gotas, gotículas y aerosoles de los líquidos que proceden de nariz y boca, y este mecanismo de transmisión es semejante al de la influenza, o es el mismo que el de la influenza,
Y conociendo que influenza es una enfermedad causada por un virus diferente al de COVID, diferente al virus SARS-CoV-2, que tenemos en el mundo desde hace centenas de años, pero que tiene un comportamiento estacional, en donde en el invierno, el otoño y el invierno respectivo de cada hemisferio ocurre y luego disminuye durante el verano y la primavera. Entonces hay una sospecha razonada de que podría ser que se exacerbe los contagios de COVID-19 durante el periodo de octubre 2020 a marzo 2021. No hay duda que la influenza va a llegar, porque ese comportamiento lo ha tenido por centenas de años, y si llega conjuntamente con el COVID, como bien señalas, es un tanto como cuando se juntan dos huracanes, que vamos a tener un reto importante, precisamente de alojar en los hospitales y atender a ese porcentaje que es en general del 5%, 5 a 7%, de personas con COVID y también de personas con influenza que pueden tener enfermedad grave, con neumonía y eventualmente con necesidad de hospitalización en terapias intensivas. Sí, entonces, porque además esta es una incógnita, ¿no? El doctor Hugo López-Gatell, porque sí ya se conoce, la influenza ya se tiene muy estudiada. Pero el COVID yo creo que cada día los científicos le descubren algo nuevo, aprenden algo, desechan algo. ¿Por qué? Pues porque es el método, ¿no? De aceptar y corregir y desechar y agregar. Así Entonces, es. Sí. será pues nada más por la realidad. La realidad nos va a enseñar cuál es el efecto de la influenza con el COVID, supongo. No se puede prever. No se puede prever. Lo que sí sabemos es que para influenza tenemos una vacuna, podemos anticipar que vamos a tener la vacuna. Por cierto, aprovecho para comentar a ti y a la audiencia, existe la expectativa pública de que podríamos y quizás deberíamos anticipar la vacunación contra influenza desde septiembre, pero es importante que el público conozca que esto no es posible porque la fabricación de vacunas contra influenza se hace cada año y no puede estar disponible antes de, en el mejor de los casos, la segunda quincena de septiembre. Estamos haciendo todo el esfuerzo por anticipar lo más que sea posible, pero no necesariamente se va a lograr. La producción de esta vacuna es estacional. Es estacional, también, tal como lo dices. Lo que sí podemos hacer, y aprovecho para hacer un llamado a la audiencia, es que en cuanto lleguen, la gente esté dispuesta a ponerse la vacuna contra influenza, saber que quien tiene que vacunarse con prioridad son las personas que pertenecen a los grupos de riesgo de complicarse, que son los mismos que para el COVID, personas mayores de 60 años, personas con enfermedad crónica, en particular diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca, obesidad, enfermedad pulmonar crónica, inmunosupresión. En el caso de influenza, la vacuna también se pone a embarazadas y debe también quedar claro que la vacuna segura no daños ni a la mujer embarazada ni a su hijo en formación. Y en el caso de influenza, la vacuna también se pone a niños menores de 5 años. Y es importante que se ponga lo más rápidamente posible para que aprovechemos su protección durante todo el tiempo de la temporada de influenza entre octubre y marzo. Doctor López-Gatell, por último, la vacuna del COVID, yo sigo diciendo que para efectos prácticos no existe. Y le voy a decir por qué digo que para efectos prácticos no existe. Primero, porque es la realidad, no hay ninguna vacuna en este momento. Y segundo, porque esto puede, la esperanza de la vacuna, que ya está al alcance de la mano, todo esto que escuchamos, que es más bien un deseo que un análisis de la realidad, puede aflojar las medidas de prevención contra el COVID. Gracias, Joaquín, por hacer ese señalamiento con el que coincido completamente. Al momento de hoy, no hay en el mundo entero vacuna de COVID o contra el COVID que haya probado su eficacia. Todos tenemos un gran entusiasmo y optimismo de que habrá una o más vacunas que demostrarán su eficacia, su seguridad y su calidad, y que podrán ser aprobadas por las autoridades sanitarias de los países y en su momento ser incorporadas a esquemas de vacunación. Pero mientras eso no ocurra, y la expectativa es que eso podría ocurrir
durante el primer semestre de 2021 debemos mantener las medidas de precaución que tienen que ver con estar atendiendo los semáforos, la velocidad a la que se van abriendo los espacios públicos, mantener la sana distancia, utilizar el cubrebocas, particularmente en espacios públicos cerrados, lavado de manos, etcétera. Por cierto que hoy tuvimos una muy productiva reunión entre el doctor Alcocer y un servidor, junto con el canciller Marcelo Ebrard y la subsecretaria Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy productiva, la verdad es que quisiera compartir el júbilo con el público. Agradecemos y apreciamos mucho el trabajo que ha hecho la Cancillería en la búsqueda de las distintas opciones, las distintas oportunidades de acceso temprano a las vacunas contra el COVID, tanto en las plataformas colaborativas como la que coordina la Organización Mundial de la Salud, la plataforma COVAX, como las negociaciones directas o exploraciones directas con los distintos laboratorios que los producen, lo cual lo ha hecho Relaciones Exteriores a partir de la diplomacia mexicana, que siempre es motivo de orgullo. Y esa comunicación que tenemos entre las dos secretarías, estamos seguros que nos va a dar mucha robustez para poder incorporar las vacunas en las mejores condiciones y lo más oportuno que sea posible. El otro día entrevisté a la subsecretaria Delgado, ella es una experta en vacunas, pero Hugo, Exacto. yo quisiera que la semana que viene pudiéramos hablar de la subsecretaría de Hugo López-Gatell, ¿te parece? Con mucho gusto, Joaquín, con mucho gusto, para ir explicando en qué consisten los distintos proyectos, cómo vamos a robustecer la regulación sanitaria y también varios de los otros elementos de la salud pública. Aquí nada más un puntito rápido ya para terminar. Por favor. ¿No pierde autonomía la COFEPRIS al depender de la Secretaría de Salud directamente? No, gracias por preguntarlo y por señalarlo. No, hay sectores de la población que se han angustiado, algunos sectores de la política o de la economía que han expresado incluso preocupación de que esto ocurra. No, se cuidó escrupulosamente la Ley General de Salud, la Ley Orgánica de la Administración Pública, el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, las facultades del secretario. Lo único que se hizo es un cambio de adscripción de una entidad que no era autónoma, no era independiente de la Secretaría de Salud, gozaba de autonomía técnica, pero estaba sectorizada, dependiente del secretario de Salud. Simplemente por razones pragmáticas se ha incorporado a la adscripción de la Subsecretaría de Prevención y Promoción, porque tenemos una encomienda específica, no solo del secretario de Salud, sino también del presidente, de facilitar el proceso de reorganización de COFEPRIS para robustecer, para fortalecer, para transparentar sus mecanismos de regulación sanitaria y lograr que siga siendo una agencia calificada en el grado A, que es el grado máximo que tiene la Organización Mundial de la Salud, las de primer nivel, en la medida en que conserve su capacidad técnica y sobre todo la transparencia y equidad de sus procesos de regulación sanitaria. Bueno, pues la semana que viene vamos a hablar, doctor, si estás de acuerdo, de los saldos, la realidad de la semana que viene. Yo creo que nos vamos a llevar todo este año con ese tema, con la pandemia. Y te mando un abrazo, gracias por contestarme y por usar la mascarilla. Con mucho gusto. ¿Cómo no? Claro que sí. Claro que sí. Gracias.